Hola, ¿cómo están? Soy Lu, bienvenidos a Insomnia Literaria y hoy vamos a estar hablando de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Capaz les suene el nombre de H.G. Wells por sus otras obras, aparte de La Guerra de los Mundos, que son La Isla del Doctor Moreau, La propia Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible y La Máquina del Tiempo. La Guerra de los Mundos es publicada en el año 1898 y es uno de los primeros libros que explora cómo se sentiría la raza humana ante una invasión extraterrestre. La Guerra de los Mundos empieza a final del siglo XIX, cuando astrónomos empiezan a ver explosiones en el planeta Marte, sí, ese planeta rojo. Los astrónomos van a estar estudiando todo esto sin saber lo que se nos avecina. A las afueras de Londres va a haber una explosión porque cayó un cilindro. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber gente curiosa, van a estar todos con su rutina, pero de repente, pasó algo que no sabíamos que se avecinaba. Se van a acercar y este cilindro va a haber hecho todo un agujero en la Tierra. Va a estar este cilindro y la gente se va a acercar a verlo, a observarlo, a empezar a charlar, a chismorrear al respecto, sin saber que se avecinan más. Va a haber varias explosiones y varios cilindros que van a estar cayendo en Londres justamente. Y estos cilindros van a estar mostrando sus primeras formas. No son tal cual el alien que vos y yo conocemos probablemente, porque quizás cuando yo te hable de alien te imaginas algo así como esto, o como esto, pero esto no. Poco a poco la gente va a empezar a sospechar que esto se viene bastante complicado, va a empezar a sembrar el pánico y estos alienígenas o extraterrestres van a mostrar su forma real. Estos invasores no son como los que vos y yo pensamos cuando nos dicen alienígena o extraterrestre. Estos se parecen más a un trípode, ¿sí? Como el del celular, o para poner una cámara, lo que sea. Y van a estar equipados con armas de calor y unas pistolas, ¿sí? Similar a eso, para tirar gases tóxicos. De esta manera, estos invasores van a estar arrasando con pueblos y ciudades a diestra y siniestra. Van a estar sembrando el caos, va a ser muy complicado. El narrador nos va a contar situaciones en las que tiene que huir y no sabe cómo, no sabe quién está vivo, quién está muerto, cómo ayudar a la gente. Y va a estar bastante complicado durante un tiempo. Esta novela tiene la excepcionalidad no solo de ser de las primeras, ¿sí? Que trata este tema de vida en otro planeta y cómo nos sentiríamos al respecto, sino cómo el ser humano se cree algo invencible por el avance tecnológico y demás cosas que tenemos hasta hoy en día, pero que pueden quedar bastante chicas al lado de la inteligencia en otros planetas. Es bastante interesante. Wells sugiere en esta novela que por más avanzada que sea una civilización, siempre algo le puede pasar. Siempre hay alguien adelante de esa civilización. En conjunto, entonces, La Guerra de los Mundos no es solo una novela sobre un ataque extraterrestre. Es una crítica social hacia el imperialismo de la época y hacia cómo su propio país sometía a otros pueblos y a otras culturas para dominarlas, someterlas hacia el poder imperialista y demás. Así que es una crítica hacia todo este tipo de cosas. Es una reflexión bastante amplia sobre la fragilidad del hombre, la fragilidad de lo moderno y cómo nosotros nos vemos alterados como sociedad a todos los cambios que vivimos en conjunto. Así que es más que un libro sobre extraterrestres. Es realmente una crítica. Así como la Tierra se ve sometida por los extraterrestres hacia su poderío, otros pueblos se han visto también bastante sometidos en la historia a otras culturas. Algunos historiadores lo que nos sugieren es que H.G. Wells escribió esta novela para animar a los lectores y a la gente de la época a empezar a criticar el imperialismo, a verlo con otra mirada, a verlo con otros ojos. Es lo que él nos quiso decir realmente. Dado todo esto, para 1930, uno de los grandes medios informativos que tenía la gente era la radio, ¿sí? Todo se informaba a base de la radio, la gente la escuchaba todo el día, era el método que más tenían para enterarse de lo que estaba pasando afuera, en el mundo exterior, ¿sí? Todo se basaba en escuchar la radio y estar todo el día con eso. Saber las noticias de hoy y lo que podría llegar a pasar mañana era mediante esto.
mediante este medio de comunicación. Para 1938 se estima que el 80% de las familias tenía acceso a una radio para poder escucharla todo el día e estar informados. Entonces, para el 30 de octubre del año 1938, a las 21 horas sale por The Mercury Theatre on the Air de la CBS un programa estelarizado por Orson Welles. Orson Welles va a ficcionar, va a leer de forma dramática todo el inicio de la Guerra de los Mundos, toda su primer parte. Va a haber música, va a haber algunos efectos, lo ayudaron bastantes personas a terminar de darle un toque bastante artístico a todo esto. Y, previo a empezar su interpretación, da la advertencia de que va a leer un fragmento de un libro de H.G. Wells. Imagínense la gente que empezó a sintonizar la radio un minuto después de eso, y escuchó lo siguiente. En los últimos años del siglo XIX, nadie había creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que las del hombre, y, sin embargo, tan mortales como él. Todo esto no es leído tal cual, sino que es parafraseado por Orson Welles, pero la gente empezó a perder un poquito los estribos respecto a esto. Esa misma noche que Orson Welles hace su interpretación, la gente empieza a volverse loca. Las estaciones de policía se llenaron de llamadas, las emisoras de teléfono también, se llenaron de bastantes llamadas de gente sumamente preocupada porque creían que la invasión extraterrestre era efectivamente real, que era una noticia verídica que estaba saliendo por la radio. Se empezó a sembrar el pánico, la gente salía de sus casas, estuvo bastante descontrolado, no tanto como se cree en la cultura popular, pero sí fue bastante complicado. La gente salía de las casas, algunos buscaban refugio y otros se fueron a tocar el arpa con San Pedro, ¿sí? Se fueron hasta allá. Todo esto que les digo tuvo una magnitud interesante, pero no fue tan amplia. Si ustedes conocían la historia desde antes, probablemente crean que toda la población de Estados Unidos se volvió loca, o de Londres, y no fue así, ¿sí? Lo que sucedió, ¿sí? Los historiadores lo explican en estas épocas, fue que el periódico estaba empezando a ver a la radio como un competidor bastante arduo. Entonces empezaron con su amarillismo a tratar de quitarle protagonismo y veracidad a el medio de la radio. La Guerra de los Mundos cuenta con bastantes adaptaciones y parodias, así que en 1953 sale La Guerra de los Mundos, ambientada en la Guerra Fría. También está War of the Worlds, que es dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise. Esta Guerra de los Mundos es bastante importante porque es la que probablemente se acuerden todos, pero pese a que la historia está ambientada en Londres, esta está ambientada en Estados Unidos, en la época moderna. Y tenemos War of Worlds del 2019. Es una adaptación británica ambientada en la época victoriana. También tiene bastantes parodias totalmente icónicas en la cultura popular. La que te acordás de Disney probablemente es Chicken Little del año 2005 y también Scary Movie 4 que hizo su parodia en el año 2006. Igualmente, mi favorita de todas es en la temporada 18, episodio 4 de Los Simpsons, en El día que la Tierra se veía estúpida. Esta parodia en realidad no es per se de la Guerra de los Mundos, sino es de lo que hizo Orson Welles en su programa de radio. Así que vas a ver toda la parodia completa de lo que hizo Welles, cómo se supone que lo grabó según Los Simpsons y cómo sembró el pánico entre todo el pueblo, en este caso en Springfield. Te invito a verlo porque la verdad que es buenísima. Bueno, hasta acá la Guerra de los Mundos, sus adaptaciones, sus parodias, sus animaciones, todo lo que pude recopilar para ustedes, eso es todo. Ahora quiero hablar un poquitito del elefante en la habitación de la Guerra de los Mundos y charlar en la sección de spoilers con ustedes de un tema que me parece a tratar, de la Guerra de los Mundos. La novela es bastante corta para mí, es decir, me la leí en un día, son 200 páginas, es bastante corta, es
Ahí sí es de las novelas que te podrías leer en una tarde. Eso quizás a mí me juega un poco en contra porque me gusta bastante que estas historias sean extensas, me gusta que tengan muchísimo más contenido y demás. Y esto va bastante rápido. Quizás para un lector que todavía no es constante, todavía no tiene su hábito generado, le puede servir mucho porque es una novela que tiene capítulos muy cortos. Los capítulos son de 3 o 4 páginas. Entonces te puede generar el hábito lector bastante rápido. Pero a mí, a mi gusto, podría haber sido más larga y sería genial. Si no me hubiesen molestado. Y después, lo otro que quiero decir y que me gusta mucho es la explicación de lo que pasa con los extraterrestres. Si ustedes están acá y no lo leyeron, les digo, los extraterrestres perecen en la Tierra. ¿Pero por qué? Se explica que fisiológicamente y anatómicamente y demás, nosotros, los seres humanos, creamos defensa. Ustedes saben que creamos anticuerpos y creamos defensas ante enfermedades y demás porque estamos expuestos a esos virus, a esas bacterias. Al estar expuesto, tu cuerpo genera todo ese armamento que necesita para combatirlo. Si ese virus o esa bacteria o lo que sea no existe, vos no podés generar ningún tipo de defensa. Entonces resulta que ellos llegan sin ningún tipo de protección porque creen que no la necesitan, pero la atmósfera de la Tierra es diferente, la presión es distinta, la masa de ellos, a pesar de que sea igual, van a estar pesando, según yo recuerdo, bastante menos de lo que pesaban en Marte. Así que todas esas cosas hacen que ellos se vayan viendo afectados, no solo en su funcionamiento, sino que en cómo caminan y demás. En una parte de la novela, el protagonista narra que ve a uno caminar con dificultad, claramente, porque no está pudiendo controlar su cuerpo extraterrestre como lo estaría controlando en Marte. Ellos empiezan a enfermar y demás y perecen, así como también lo vieron en la Guerra de los Mundos de Tom Cruise, así tal cual, empiezan a caer y es todo eso, perecen. Me gusta porque es bastante verídica la razón que dan, o sea, es algo que podría llegar a suceder. Me gusta porque Wells termina este libro diciéndote que este es el final, que ellos perecen, que la humanidad prevalece una vez más, pero te da un argumento respecto a eso. Y no es que tampoco termina con los aliens quedándose con nuestro planeta y haciéndonos colonia suya y demás, porque eso también habría sido bastante sencillo de hacer. Sin embargo, no es el caso, así que me gusta mucho. Es muy original para tener tantos años este libro, muy muy original. Es muy interesante, tiene una crítica social muy vasta y me gusta el hecho de que la Tierra se sienta como el cuerpo humano. Entonces llega un virus, un invasor, un extraterrestre hacia el cuerpo y empezamos a generar esos anticuerpos para defendernos y que ya no esté más. Es muy interesante, es muy adelantada a su época realmente porque él estaba viendo todo esto que está pasando y es muy interesante y es realmente muy inteligente ver el imperialismo, ver lo que están haciendo las grandes fuerzas, los grandes poderíos y decir, lo voy a criticar sutilmente. Entonces sale este libro que es una crítica hacia todo esto disfrazado de una invasión alienígena. Es súper importante que podamos ver todos los momentos de la historia en la que han salido libros que han criticado lo que ha estado pasando, porque es una viva imagen de lo que vivió Wells en su época. Así que es súper importante leerlo y los invito a ver no solo las parodias, sino las películas. Mi favorita personal, que es a la que le tengo mucho aprecio, es la de Tom Cruise, la de Steven Spielberg, así que nada, esa es la que yo los invitaría a ver. Así que nada, eso es lo que quería charlar un poco en la sección de spoilers. Si estás pasando por un bloqueo lector, la verdad que te recomiendo mucho el libro, porque es una lectura fácil, es una lectura muy amena. Ya dije, en mi edición es de 200 páginas, pero ronda entre eso. Es una lectura ligera, es una lectura rápida, la podrían hacer en un día o dos. Si están pasando por este bloqueo, yo creo que les va a ayudar mucho a poder agarrarle ese gusto a la lectura de nuevo. Y a los que no estén tan acostumbrados a leer, realmente La Guerra de los Mundos es buenísimo. Yo creo que les va a encantar, les va a gustar. Les va a empezar a pasar aceite por esos engranajes, sí, que es el gusto a la lectura. Y lo van a empezar a disfrutar, les va a gustar y yo creo que van a empezar a tener más ganas de seguir leyendo.
A este libro yo le doy 4 de 5 calaveras. ¿Por qué? Porque es buenísimo, me gustó mucho, me encantó. Es una de esas lecturas que podría volver a hacer en algún momento en inglés. Es una de esas lecturas que yo creo que para el secundario, para los que estudian profesorado, va pero perfecta. A mí en lo personal me hubiese gustado que esta novela sea un poquito más extensa de lo que es, unas 300 páginas por ahí, pero es solo mi opinión. Me encantaría saber las suyas si ya lo leyeron. Y díganme en los comentarios cómo creen que se vería un alienígena si viniese a invadirnos. ¿Cómo creen que es la forma que ellos tendrían o la forma que tomarían? Los leo en comentarios. Bueno, por mi parte eso ya fue todo por hoy. Gracias por ver el video hasta el final. Denle like, suscríbanse, si no van a venir a invadirnos desde Marte y nadie quiere eso. Compartan este video con sus amigos, con sus conocidos, con gente que creen que le pueda llegar a interesar. Y cuéntenme en los comentarios, ¿vieron alguna de estas adaptaciones? ¿Leyeron a Wells? ¿Tienen ganas después de ver este video? Cuéntenme en los comentarios, así yo puedo empezar a charlar con ustedes. Bueno, besos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.